Buenas tardes, Gerardo Bley. ¡Opa! Me cambió le, ca- Le cambié el paisaje. Cambiaste el paisaje. ¿Cómo anda? Ah, aquí ando, aquí ando. Lo que está atrás mío es del Cerro Pan de Azúcar. Ah, mirá qué Estoy en bien. una chacra, herbabuona, donde se producen los mejores aceites esenciales del Uruguay, de romero, etcétera. Me vine a descansar unas horas. ¿Te voy a seguir la línea de tu razonamiento o querés mandar una pausa y después volvemos? No, 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 dale, 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 dale. Vos sabés que justo coincide lo que estás diciendo con lo que yo quería hablar hoy. Este, Esto que voy a decir es importante para que la izquierda, no la izquierda uruguaya, la izquierda universal y la latinoamericana en particular, ponga mucha atención a este problema que voy a tratar de presentar lo mejor que pueda. Eh, ¿Te acordás que hace ya un año más o menos hablamos de cómo en el Uruguay la competencia entre el herrerismo y Cabildo Abierto estaba corriendo a la derecha, en las prácticas de derecha, una derecha autoritaria, mentirosa, populista en el peor sentido, ¿no? De un cinismo, de aparecer diciendo que representa tal cosa, pero luego cuando ejerce el poder no solo no representa tal cosa, sino que afecta a los intereses de la más amplia mayoría, las clases medias, los profesionales, los trabajadores asalariados, los productores rurales, los trabajadores rurales, el pequeño comercio, las pequeñas empresas. Pero esto que analizábamos para el Uruguay, me doy cuenta ahora analizando, me puse a estudiar para escribir un ensayo, me puse a estudiar los comportamientos que en el mundo está teniendo las diferentes derechas, ¿no? La derecha liberal democrática, la derecha liberal conservadora, la derecha ultraconservadora, la derecha neofascista. Y me puse a observar con atención cómo es el desenvolvimiento de todas estas derechas. Y a estudiarlo también en la historia. El concepto de derecha e izquierda, como recordarás, surge en la Revolución Francesa y marca en los hechos la diferencia entre el espíritu revolucionario burgués de dejar la iniciativa productiva al ejercicio de la libertad de los productores y la vieja tradición que había durado 1000 años, ¿no? De o más, del patriciado aristocrático feudal, que la nobleza, el clero de la Iglesia Católica muy conservadora en ese periodo, porque ejercía el poder de disciplinamiento sobre las sociedades europeas, ¿no? Y ahí se marca el inicio del asunto. Luego, en la Comuna de París, la Revolución Bolchevique, acentuaron el pavor de estas clases sociales que eran el vértice del orden jerárquico, las que venían conduciendo a la sociedad por 1000 años, más la burguesía que recién comenzaba a asumir el timón del proceso de la civilización y ya se veía desafiada por el movimiento popular que esperaba, albergaba la expectativa de una mayor democratización, no solo la libertad de elegir los productores en qué área de la actividad desenvolverse y cómo desenvolverse para producir lo que fuere, sino también la democratización de las relaciones sociales más profunda en el sentido de que todos los individuos tuvieran la posibilidad de ejercer la libertad y no solo una minoría elitista que había surgido de los gremios de corporativos de la época medieval y del feudalismo. Eso, obviamente, después tuvo su evolución. Y la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron consecuencia de estos conflictos. El conflicto al interior, en algunos momentos, entre la burguesía y la aristocracia feudal, en algunos momentos entre el proletariado, como se le denominaba en aquella época, y la burguesía que quería preservar el poder, y la aristocracia
feudal que creía que había venido al mundo a mandar por orden divino, entonces tenía una especial saña contra la inserción de las masas en la vida democrática de la sociedad. Y esas fueron las causas de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora me quiero detener en este punto, que es el que yo quería convocar a pensar con mucho rigor colectivamente, porque tenemos que hacer un esfuerzo serio, porque se trata de un tema serio. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra tenían la posibilidad de contribuir a ayudar a voltear a las dictaduras de España y Portugal, y no lo hicieron. Así como habían tenido antes la posibilidad de algunas élites inglesas y norteamericanas de debilitar al nazismo y al fascismo creciente, y tampoco lo hicieron porque pensaron que el nazismo y el fascismo iban a ir contra la Unión Soviética a liquidar la experimentación revolucionaria de los trabajadores rusos y el campesinado ruso. Entonces, y miraban las cartas, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que esencialmente es el resultado de la victoria del Ejército Rojo de la Unión Soviética sobre el nazismo, más allá de la participación justamente a último momento, y la resistencia inglesa de gente como Churchill, ¿no? La resistencia militar inglesa, que también merece un lugar de honor, más allá de que se trataba de un liberal conservador. Pero ¿qué pasó cuando terminó la guerra? Cuando terminó la guerra, ¿qué ocurría? Ocurría que en Indonesia, en la India, en todos los países del mundo, en África, en América del Sur, comenzaban a surgir procesos orientados a lograr la descolonización, la autonomía de la toma de decisiones de las naciones, ya fueran pequeñas, medianas o grandes. Y entonces allí surge, y estaba esa presencia de la Unión Soviética, que más allá de las características poco sutiles de la forma en que estaban ejerciendo la democracia directa, que se había convertido en una forma de burocratismo autoritario, más allá de ese fenómeno, pero era una experimentación en la que los trabajadores tenían o debieron tener el rol protagónico en el ejercicio de la dirección del desarrollo de esas naciones y del proceso de la civilización. Entonces ocurre que en Estados Unidos surge el macartismo, y en Francia, que tenía muchas colonias, ¿no?, en África, la implementación de modelos, de prácticas brutales de represión contra el pueblo de Argelia, y la CIA derrotando a un gobierno que promovía el movimiento de los no alineados, aniquilando mediante el entrenamiento de militares a miles de patriotas autonomistas indonesios y a miles y miles de comunistas, porque ahí surge el macartismo, esa enfermedad que toma las instituciones norteamericanas, porque es una patología, ¿no? Porque vos podés tener un conflicto geopolítico con una nación, la Unión Soviética, o podés tener un conflicto filosófico-político con una doctrina filosófica política. Pero cuando vos te propones la eliminación del otro, el arrinconamiento, la agresión permanente, la eliminación del otro, vos ya salís de la lógica esa y entras en de la lógica política competitiva o de clases y entras en una lógica patológica, que es una patología, es una enfermedad el anticomunismo, así como lo es también el antiliberalismo. ¿Por qué? Porque en los hechos es la reacción del vértice del orden jerárquico a cualquier proceso de democratización de la relación social. Y esta situación llevó, y no podemos olvidarlo, esta situación llevó a que la Argentina tiraran seres vivos desde los aviones al Río de la Plata y hoy son desaparecidos, ¿me entendés? Esta situación, esta patología llevó a atrocidades de toda naturaleza y a Vietnam, atrocidades de toda naturaleza. Y en la propia Ucrania, en la parte de población mayoritaria rusa, que ahora es la que está en conflicto militar, era donde estaba la fábrica y la industria, y eran proletarios todavía mentalmente soviéticos, que querían seguir construyendo una experimentación de dirigir ellos.
Entonces, por eso prohibieron al Partido Comunista primero, prohibieron a todos los partidos de izquierda y después arrancaron con la rusofobia, porque como no podían neutralizar ese movimiento todavía democrático, ¿entendés? Entonces, hay que entender este fenómeno, hay que entenderlo y hay que saber diferenciar, y esto es clave para derrotarlos, esto es absolutamente clave para derrotarlos, hay que aprender a diferenciar los matices que hay entre ellos. Vos observás, la derecha europea está creciendo en todos lados, en todos los países. ¿Por qué? Porque la izquierda es guerrerista. La izquierda es guerrerista y patológicamente anticomunista y vulgar, porque ven a China crecer. Entonces, ¿cómo? No se había terminado esta historia de la democratización radical de las relaciones sociales, de que todos pudiésemos ser libres y seguir nuestra vocación disponiendo de todos los instrumentos y medios necesarios para hacerlo. No se había terminado. Entonces, pero hay matices entre ellos. Todavía hay sensatez en algunas partes. La derecha antiglobalización se para en qué? Se para en los productores directos tenedores de tierras, porque la globalización termina con ellos. El nivel de concentración de la riqueza y de los medios de producción es tan abusivo y obsceno que los productores rurales, los productores cooperativos italianos, los productores de queso franceses, los productores holandeses, los productores irlandeses, los que tienen tierra, es decir, disponen todavía de medios para ejercer su autonomía, se enojan con la globalización y las neoderechas alimentan ese enojo y culpan a otro, ¿no? Siempre culpan a otro. Cuando el problema es mucho más profundo. Entonces a eso me refiero, y con esto termino, a eso me refiero con que tenemos que hacer un esfuerzo formidable, por disociar los discursos de la élite jerárquica, tecnoburocrática, derecha de ultraderecha, que lo que busca es dirigir este enojo social universal, con los fenómenos del incremento de la deuda, con el fenómeno de los estudiantes americanos, ¿no? Con el fenómeno del incremento de la deuda externa, con el fenómeno del incremento de la concentración de la riqueza. Este enojo hay que desenmascarar, que la ultraderecha lo utiliza ¿para qué? Para reproducir sus propios privilegios en algunas esferas, pero una cosa es el discurso tecnoburocrático de sus líderes y otra cosa muy diferente es la sensibilidad de los productores, de los granjeros, de las masas sociales, de los empresarios pequeños, de que buscan innovación y que buscan espacios de autonomía colectiva, de las jóvenes que buscan un lugar en el mundo porque les cuesta encontrarlo. Entonces, hay que saber diferenciar. Y para saber diferenciar hay que identificar muy bien dónde está el problema y no hacer generalizaciones así de discurso, oligarquía-pueblo. No, compañero, no, la cosa está un poco más complicada, ¿vio? Está más complicada. Entonces vamos a estudiarla, vamos a analizarla, porque hay oligarquía, ¿sabes? Y hay pueblo. Pero es mucho más complejo el fenómeno de los conflictos sociales y de intereses en este momento de la humanidad, por razones que ya hemos dicho, porque la economía no es solo del mundo físico, también está la economía digital, es decir, hemos creado un mundo nuevo, ahora viene la inteligencia artificial, que el otro día me reía porque, ¿sabés que algunos de los que más dinero pusieron en el desarrollo de la inteligencia artificial, ahora quieren una pausa, dicen? ¿Sabés por qué? ¿Sabes por qué? Porque la inteligencia artificial, si querés que sea efectiva, es decir, que resuelva problemas prácticos a partir de sus lógicas matemáticas y de los datos que maneja y que se le incorporan, es demócrata radical, porque es un instrumento científico, tecnológico científico, que dispone de los elementos para decir, pero este mundo de porquería de ustedes, no puede seguir funcionando, porque funciona para muy poquito. ¿Entendés? Entonces ahora quieren parar la inteligencia artificial para ver si logran programarla en el sentido de los contenidos de ellos. Esa porquería de la guerra mediática y de mentira y de fake news y toda esa porquería repugnante en que han entrado todas las derechas, e incluso algunos que se dicen de izquierda en los países desarrollados. Entonces, pero tenemos que analizarlo porque hay que disociar la actuación de las élites que pertenecen a la aristocracia tecnoburocrática que gobierna el mundo, de las necesidades y de los sufrimientos y de las ansiedades de los sectores sociales que están siendo afectados
por este mundo de porquería en el que vivimos. Bueno, no tan porquería. Estamos nosotros acá. No, no, no. Y está la vida pugnando por ser mejor, y están las luchas sociales y las tecnologías que ayudan a vivir mejor. Pero la forma de organización económico, social de este mundo es profundamente injusta, obscena, alienante, mercantiliza todo en la vida, deshumaniza por lo tanto todo, y entonces hay que empezar a pensar cómo superamos estos conflictos, pero con rigor, no con consignas y radicalismos infantiles, sino con mucho esfuerzo teórico, político y programático. Para todo el mundo, porque no es solamente vamos a la plaza, a veces lo hemos dicho acá también, vamos, como decía la murga, sino que hay que tener una opinión de largo aliento y trabajar para ello. Si yo no me equivoco, ir elaborando una masa crítica de tal magnitud que sea capaz de pensar y decidir por sí misma, aunque no lo es, pero dialécticamente, una opción alternativa. Efectivamente, ese es el dilema principal, es decir, producción teórica y movimiento social, las dos cosas al mismo tiempo, y aprendiendo y mejorando y estudiando todo y viendo los efectos que tienen las acciones y qué consecuencias tiene tal fenómeno enseguida, porque como el mundo está cambiando tanto y de modo tan profundo, tectónico, hay que estar atentos a cómo esos cambios modifican las prácticas políticas, las necesidades de la sociedad, las demandas de densidad técnico-programática con la que vos querés encontrar, como decís vos, con la que necesita la humanidad, porque también está en juego el tema ambiental. Es decir, hay una suma de conflictos que se vienen arrastrando por esa obscena concentración de la riqueza y del poder que no se puede resolver todo al mismo tiempo, hay que establecer prioridades. Si estamos en un momento, yo no sé si hubo otro momento en la historia de la humanidad en el que el pensamiento de izquierda, desde el punto de vista teórico-práctico, ha sido tan desafiado como este. Quizás solo cuando Marx se pone a pensar el proceso evolutivo de la sociedad humana y estudia qué características fundamentales tiene. Ese momento obviamente fue fundante, pero ahora los desafíos son civilizatorios porque corremos el riesgo de una sucesión de catástrofes o medioambientales o de una guerra nuclear o de una fragmentación tal que haga, o incluso hasta el problema del sentido. Porque hay mucha gente que está siendo arrastrada a no encontrarle sentido a la vida, porque dice, total, viene el apocalipsis, y eso es un discurso, eso se estimula, lo hacen a propósito, es deliberado por grupos de pensamiento de las ultraderechas y de la derecha. No hay ningún apocalipsis, hay salidas, en el medio de todo esto, exigen un gran esfuerzo teórico-práctico. En el medio de todo esto, donde está toda esa decadencia que está allá arriba de la mesa, se necesita pelear por la paz. Al decir algo, una frase que no es mía, pelear paz y paz para los cambios. No lo dije yo, lo dijo Seregni. Sí, sí, pero qué y buena lo mismo en el oportunidad mundo. para hacerlo. Esa es una muy buena consigna para el mundo en este momento. Sí, señor. Cambios para la paz y paz para los cambios. Gracias. Lo dejo, compañero. Se nos viene ahora el economista Carlos Viera. Lo dejo. Me voy a ver si me juego unos trucos, me tomo unos vinos. ¿Me deja? Bueno, con moderación. Un abrazo grande.